mañana vamos a estar hablando acerca de la oración. No sé si le pueden dejar los espacios de las sillas más atrás para las mamás que traen bebés, o el papá y mamá que traen bebé, para que puedan sentarse ahí. Y si necesitan salir o algo, pues ahí está la puerta inmediata. Muy bien, vamos entonces a comenzar con el mensaje de la palabra. El día de hoy tenemos un mensaje de parte de Dios que es acerca de la oración, ¿sí? La oración como una relación personal que debemos de tener con Dios. Pues vamos a ver 9 puntos, te voy a dar rápidamente 9 puntos acerca del uso de la oración. El propósito de este mensaje o de este estudio de la palabra es que aprendamos a comunicarnos con Dios, o sea, esa necesidad que tenemos nosotros de poder acercarnos a la presencia de Dios. A veces no entendemos, o hay grupos cristianos que creen muy definidamente que realmente la oración no es muy útil o no es muy necesaria, y quisiéramos quitar un poquito de en medio esa idea, porque en realidad la palabra de Dios es innegable que nos dice orad sin cesar, ¿sí? Entonces, cuando nos dice la palabra de Dios orad sin cesar, no es que quitemos a César, sino más bien es orar sin desmayar, ¿verdad? O sea, orar sin pausa, orar todo el tiempo. Nos habla, también Jesús le dijo a sus discípulos que pues estuvieran orando y velando, ¿sí? O sea, porque no sabéis el día ni la hora, ni sabemos realmente la necesidad que en un momento dado podemos llegar a tener de Dios. Es inmediata, es constante. Para algunas personas que también piensan que la Biblia solamente viene a ser el medio por el cual pues Dios se puede comunicar con el hombre, y que la oración realmente no tiene mucho valor. Pero hoy vamos a descubrir a través de la palabra de Dios esa necesidad que podemos tener y que tenemos de orar. Esos 9, te voy a dar al menos 9 razones para que podamos orar, 9 razones para que nosotros podamos tener esa relación con Dios, ¿sí? O sea, esa necesidad que tenemos de relacionarnos con Dios. Cuando tú hablas con Dios, solamente puede ser a través de la oración, ¿verdad? O sea, podemos, sí, tener mucha comunicación con Dios de distintas maneras. Dios nos puede hablar a través de su palabra, una persona nos puede hablar y dar una palabra de parte de Dios. O sea, hay muchas formas en las cuales podemos tener un cierto contacto divino, pero para que nosotros podamos establecer nuestra comunicación, por decirlo así, para nosotros hablarle a Dios, pues necesitamos tomar este medio de gracia que es la oración, y no debemos menospreciarla, sino debemos apreciar muy bien lo que es la palabra de Dios, lo que es la oración, perdón. Entonces vamos a comenzar. Solamente quiero poner este mensaje en las manos de Dios, y podemos ponernos de pie en un momento para hacer una breve oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana porque podemos estar aquí reunidos. Queremos pedirte que tú nos hables, Señor, que tú seas el que nos hables a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude, nos alumbre, que haga viva las palabras que vamos a estudiar y que vamos a leer de la Biblia, Señor. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Número 1, en primer lugar, el primer punto o la primera razón para orar a Dios sería tener una relación personal con Dios. La oración es la principal forma en que nosotros, los cristianos, nos comunicamos con Dios. A través de ella, los creyentes desarrollan una relación personal e íntima con Dios, ¿sí? Jesús mismo enseñó a sus discípulos a orar, y su vida fue un ejemplo de oración constante, como nos dice aquí la palabra. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? En público. O sea, la palabra de Dios aquí, Jesús, son palabras de Jesús. Él está enseñando a sus discípulos que debemos, o sea, que la oración, una de las formas en las que nosotros podemos orar es precisamente entrando a nuestro hogar, a nuestro aposento,
dice, y cerrada la puerta, o sea, digamos que en la casa o incluso en nuestro mismo cuarto, cerremos la puerta y ora tu Padre, dice, que está en secreto, o sea, como diciendo, la oración, debe haber una oración que es privada, ¿sí? O sea, eso no nos impide orar, ahorita lo vamos a ver más adelante, orar en la congregación, pero nos habla de que la oración también debe de tener un elemento en el cual podamos nosotros acudir a Dios de manera privada, de manera personal, ¿sí? O sea, no solamente es venir a orar a la iglesia, sino también debemos orar en lo personal, en lo particular, en nuestro hogar, en nuestra intimidad. Dice, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, cuando nosotros le pedimos a Dios algo, a veces podemos tener una petición personal, una petición particular hacia Dios y a veces no lo sabe nadie más, ¿verdad? Pero nosotros le hacemos esa petición a Dios en nuestro corazón, en nuestra persona, le decimos a Dios, ayúdame, enséñame, o dame sabiduría para poder hacer mi trabajo como debo de hacerlo, o déjame crecer en esto, o calla mi boca para que no sea yo imprudente, o ayúdame a que pueda yo hablar de ti a otras personas, cuando otras personas a veces no me quieren escuchar, pero tú dame la ocasión para poder hablar de ti, para poder predicar la palabra, para poder ser un testimonio de tu amor. Y Dios dice, te recompensará en público. ¿Cómo te recompensa en público? Pues ahí está la respuesta, ¿verdad? Al siguiente día te empiezan a preguntar, oye, ¿tú qué tienes? ¿Por qué siempre estás tan contento? Bueno, estoy contento porque Dios está en mi corazón. Y empiezas a hablar acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida y empiezas a dar testimonio de Él. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo llegó esa oportunidad a tu vida? Pues lo oraste. Primero le pediste a Dios. Primero le dijiste a Dios, Señor, dame la oportunidad, ¿sí? O de repente tienes un buen día en el trabajo, en tu negocio, tienes un negocio y de repente pues llega ahí la ganancia que necesitabas para poder hacer lo que le pediste a Dios. ¿Por qué llegó esa ganancia? Porque se lo pediste a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensa en público, ¿sí? O sea, la palabra de Dios también nos dice que debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Dice, pedís y no recibís porque pedís para vuestros propios deleites. Yo puedo pedir algo que solamente es para egoístamente, pues Dios no lo va a responder. Pero cuando yo pido algo que es para un bien a Dios, para un bien de la obra de Dios, o aún para que otras personas puedan saber de Dios, o de cosas que tienen que ver con los planes que Dios tiene para mi vida, bueno, pues entonces Dios va seguramente a responder esa oración. Entonces decimos Marcos 1:31, también es otro ejemplo. ¿Perdón? 1:35, sí, perdón. 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Sí? Nos dice el ejemplo de Jesús, si tú te pones a leer los evangelios, él siempre estaba orando, él siempre estaba en oración y dice que pasaba a veces la noche entera porque todo el día se la pasaba predicando, se la pasaba hablando a otras personas y dando testimonio, pero nos dice que, dice muy de mañana, siendo aún muy oscuro, o sea, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. O sea, Jesús aún tomaba los tiempos en los cuales él no estaba ocupado, como por decir la noche, muy de noche, o en la mañana, muy de mañana, cuando todavía la gente no lo estaba buscando, no lo estaba distrayendo. Por eso decimos también que para las mamás o las personas que tienen a cargo otras personas a su cuidado, pues bueno, también es momentos en los cuales tienes que buscar, a lo mejor no son los momentos más cómodos, pero dices, bueno, pues ya se durmió el bebé o ya sé que hay un tiempo, bueno, pues entonces ahí decimos, entonces es el tiempo de orar, ¿no? O el tiempo en el cual estamos de mañana, de noche. Generalmente las personas siempre comentan que es bueno el tiempo de la mañana para poder tomar ese tiempo de oración con Dios, porque es el tiempo cuando tus sentidos están más alertas, más despiertos. A veces las personas dicen, voy a orar y ya es la noche, te acuestas e inmediatamente parece que es un somnífero que más bien te ayuda a dormir que a estar en oración, ¿no? O sea, realmente ahorita te voy a hablar también un poquito de lo que pasa con el cerebro,
cuando nosotros oramos, es algo impresionante, pero realmente nosotros necesitamos orar en un momento en el que nuestros sentidos estén alertas, cuando realmente nosotros podemos comunicarnos con Dios. Por eso también utilizamos el ayuno. El ayuno dice el ayuno y oración. De nada sirve que tú dejes de comer solamente por estar a dieta o por estar flagelándote, martirizándote, como diciendo, bueno, pues ya si dejo de comer, pues voy a estar, o sea, va a ser como un castigo para que Dios me mire. No, sino realmente el ayuno, el propósito del ayuno es poder orar más, o sea, poder tener un tiempo extra de oración. En lugar de tomar mis alimentos mañana, tarde y noche, el tiempo que yo iba a destinar a comer, pues es ese tiempo que voy a destinar extra de oración y el estar alerta, porque cuando estamos con hambre, a veces estamos alertas, porque oye, pues tengo hambre, está tu mente como diciendo, tengo hambre. Entonces, ese alerta, o sea, esa alerta que te está mandando tu cerebro, la tienes que utilizar para decir, voy a orar. Tengo hambre, voy a orar. Tengo hambre, voy a orar. O sea, mientras estás orando, estás alerta, pues estás agudizando tus sentidos para comunicarte con Dios. La oración, entonces, es un medio de comunicación con Dios. A través de la oración, el cristiano puede experimentar la presencia de Dios, recibir su amor y dirección, mantener una conexión cercana con Dios, ¿sí? Entonces, la oración nos sirve para establecer nuestra relación con Dios. A veces también se ha hablado mucho acerca de leer la palabra, nuestro devocional, que debemos de tener diario. O sea, si un cristiano no lee la Biblia, pues no es un cristiano, porque pues no sabe la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres buscar a Dios, quieres encontrar a Dios en tu vida, te recomiendo que tomes un tiempo, así sea un capítulo de la Biblia. Recomendamos al menos 3, pero al menos hoy en día existen muchas versiones de la Biblia, incluso aplicaciones que te ponen ahí hasta un programa de lectura de Biblia, ¿no? Lectura de Biblia en un año, te descargas una app y ya estás ahí leyendo la Biblia y hasta te la leen y hasta narrado, ¿no? O sea, te pone la lectura y estás ahí siguiendo la lectura. Es muy sencillo, es muy fácil, pero algo muy, muy bonito que tú puedes hacer en tu vida para establecer una relación personal con Dios, sí, es leer. O sea, leemos porque ahí Dios nos está hablando. Ahí es la palabra de Dios directa a tu vida. Pero después oro porque realmente quiero también sensibilizar mis sentidos espirituales para saber qué es lo que Dios me quiere decir a través de esa palabra. La letra mata, dice, pero el espíritu vivifica, ¿sí? Entonces, cuando yo puedo tener esa palabra de Dios en mi vida, la leo, la entiendo, pero no solamente se me va a quedar en la mente, sino quiero entenderla con el corazón. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues voy, oro a mi Padre que está en los cielos y Él me empieza a aclarar o me empieza a dar esa dirección de qué es lo que quiere decir, qué es lo que Dios me quiere decir a mí en esa palabra. Yo puedo leer el Sermón del Monte, pero el Sermón del Monte es muy largo y es muy amplio y habla de muchas cosas, pero yo le puedo decir a Dios, Señor, ¿tú qué quieres que yo entienda del Sermón del Monte para mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que sacar de ahí? De todas esas palabras que tú dices en el Sermón del Monte, ¿qué es lo que ese sermón tiene para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga de ese sermón? Entonces empiezo a razonar, a entender la voluntad de Dios mejor cuando yo estoy en oración. El cumplimiento de la voluntad de Dios, número 2. Vimos número 1, la relación personal con Dios. Número 2, tenemos el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo es el cumplimiento de la voluntad de Dios? Orar es una forma de alinearnos con la voluntad de Dios. La oración no solamente se trata de pedir lo que deseamos, sino buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. El Padre Nuestro, el famoso Padre Nuestro que muchas personas dicen, bueno, Jesús nos enseñó a orar así, entonces yo voy a repetir estas palabras siempre porque esa es la oración perfecta. No es así, ¿verdad? O sea, realmente Jesús inclusive dijo, orando, no uséis vanas repeticiones. O sea, ¿qué es una vana repetición? Bueno, pues que voy a hacer, hago un rezo, como dicen por ahí, o sea, rezar es recitar, repetir. Entonces, si yo estoy agarrando, bueno, Jesús le dicen los discípulos, enséñanos a orar.
O sea, enséñame cómo debo de orar. Y Jesús dice una oración, Jesús habla de una oración y esa es una oración modelo. Sin embargo, Jesús no dice, cuando ores, repite esto. No, o sea, no es la idea, no es ora repitiendo estas palabras mágicas para siempre. No, sino realmente Jesús les quería enseñar, esta es la radiografía de la oración que yo quiero que tú hagas. Este es el ejemplo, como cuando la maestra Marisol, o sea, cuando ponemos un ejemplo a los estudiantes, bueno, pues te pongo el ejemplo de lo que es una oración, ¿sí? Un enunciado, ¿ya? Pero no es para que los alumnos toda la vida utilicen ese ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? Es una muestra de lo que tú puedes hacer, pero tú vas a construir lo tuyo propio, ¿verdad? De acorde a lo que te están enseñando. Entonces, orar es una forma que nosotros nos podemos ajustar a la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando dice en Mateo 6:10, venga tu reino, dice Jesús, esto es parte del Padre Nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿dónde? En la tierra. Hágase tu voluntad en el cielo, dice, como en el cielo, así también en la tierra, ¿sí? Nos dice entonces esta enseñanza, subraya que la oración es un medio para reconocer y cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Nosotros pedimos, hágase tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, pues ahí está la palabra de Dios y también la oración nos ayuda a alinearnos. Por ahí un hombre de Dios decía, yo no oro para que Dios haga lo que yo quiero, sino oro para yo poder hacer lo que Dios quiere. O sea, oro para que realmente no es para cambiar a Dios, sino oro para que yo cambie. O sea, para que Dios me cambie a mí, ¿sí? O sea, muchas veces pensamos que la oración es el medio para que yo manipule a Dios. Si yo oro, las cosas van a cambiar. Si yo oro, Dios va a hacer lo que yo le pida. Si yo oro, Dios va a tomar en cuenta eso y el destino puede ser diferente. Pero muchas veces realmente la oración no es para cambiar a Dios. La oración es para cambiarte a ti. La oración es para que tú entiendas el propósito que Dios tiene para ti. Dios es soberano, Dios es perfecto. Dios tiene en su control todas las cosas. Nosotros no le vamos a enseñar a Dios. Dios nos va a enseñar a nosotros. Entonces, ¿qué hago yo cuando estoy delante de su presencia? Bueno, pues estoy delante de su presencia y aprendo. Estoy delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y entonces recibo su bendición, recibo su presencia, recibo de Él, ¿sí? Entonces, es parte de cumplir la voluntad de Dios. Por ahí también hicieron un estudio, los de la BBC de Londres, y decían que cuando una persona está recitando, o sea, cuando una persona está rezando, la parte del cerebro que se activa es la parte frontal, que es como cuando estás muy, o sea, ellos hicieron un estudio, hicieron como que una radiografía del cerebro cuando la persona estaba orando, y cuando estaban rezando, las personas se activaba la parte frontal del cerebro como cuando estás concentrado en una clase, ¿sí? O sea, a lo mejor ahorita podemos estar usando nuestra parte frontal del cerebro porque estamos razonando lo que nos están diciendo. Estamos tratando de concentrarnos en un mensaje o tratando de concentrarnos en un conocimiento. Pero cuando tú oras, decían, cuando la persona empieza a orar profundamente, cuando realmente oramos de corazón a Dios, ellos decían que detectaron que se activaba la parte posterior del cerebro. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, dice, no solamente se activó, sino más bien bajó la actividad de esa parte del cerebro. ¿Y qué quiere decir que bajó la actividad? Que se relajó, que dejó de funcionar al 100%, y eso hace que la misma persona pudiera dejar de sentir como la parte en la cual eres una persona individual y empiezas a sentirte como parte de una unidad. Lo vamos a ver un poquito más adelante, a qué nos sirve esa parte. Pero no hay otra cosa, o muy pocas cosas en el mundo se pueden comparar a lo que produce inclusive la oración en tu persona, ¿sí? O sea, no hay otra técnica igual para ti mismo en tu propia vida que te bendiga de esa misma forma. Número 3, la fortaleza espiritual.
La oración es una herramienta esencial para fortalecer la fe. A través de la oración, el cristiano puede encontrar consuelo, paz, fortaleza en tiempos de prueba. Filipenses 4, versos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sí? Nos dice la palabra de Dios: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos dice la palabra de Dios: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo se las da, ¿no? O sea, Jesús realmente nos da una fortaleza espiritual. ¿Cómo es esta fortaleza espiritual? Bueno, pues cuando estamos pasando por momentos difíciles, momentos duros, digamos, ayer, ¿no? Estábamos acompañando a nuestra hermana Marisol por el fallecimiento de su padre. Y yo creo que, por ejemplo, cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos da esa fortaleza espiritual, ¿verdad? O sea, para que nosotros realmente podamos entender qué es lo que está pasando. A veces no entendemos ciertas cosas, pero Dios nos da esa fortaleza en medio de las dificultades. También hay muchas personas que dicen: pues no he podido superar esta tentación, no he podido hacer esto, no he podido llegar a, pues, comportarme como la Biblia me lo manda. Bueno, pues yo diría: ¿y realmente has buscado esa fortaleza en Dios? ¿Has buscado ese poder que viene cuando confiamos, creemos, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida? Cuando nosotros oramos, el Espíritu de Dios está presente. Cuando nosotros oramos, Dios mismo escucha nuestra oración. Entonces, cuando queremos una fortaleza espiritual: Señor, quiero ser fuerte ante la tentación, quiero ser fuerte ante el mundo, quiero ser fuerte ante las dificultades y los golpes de la vida. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ¿Qué es una de las cosas que podemos hacer? Orar. Podemos orar. Podemos decirle a Dios: Señor, ayúdame, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos ser salvados si no lo pedimos, ¿no? A veces pues, vamos a llegar a la eternidad y le vamos a decir a Dios: Señor, pero yo no pude hacer esto. Y a lo mejor nos va a decir: ¿y cuándo me lo pediste? ¿Verdad? O sea, solamente tenías que pedirlo. Solamente tenías que tener ese momento de decir: Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, protégeme, o Señor, dame esa fortaleza que no tengo, ¿sí? O sea, lo que no puedo hacer yo, dámelo tú, ¿sí? Y esa es la idea, que nos demos cuenta, como dijimos la semana pasada, a través de la gracia de Dios, que Dios nos manda muchas veces cosas que no podemos hacer, precisamente para que dependamos de Él y nos acerquemos. ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Orando, ¿sí? O sea, cuando estoy en oración, cuando le pido, ¿sí? Me puedo acercar a ver su voluntad a la palabra. Ahí veo lo que Él escribió, ahí veo lo que Él me dice, ahí entiendo su voluntad, ahí entiendo lo que Él me quiere decir. Pero ¿cómo me acerco a su presencia? Orando, ¿sí? O sea, no hay otra forma más que orar, ¿sí? Otro punto que podemos rescatar de la oración es la intercesión por otros. Punto número 4. Intercesión por otros. ¿Qué es la intercesión por otros? La oración no solo es personal. Hay personas que piensan que solamente oran para ellos. Y eso es vivir en una vida de egoísmo nuevamente. O sea, Dios, cuando nos pide que dejemos de pecar, cuando nos pide que pidamos perdón, que nos arrepintamos de nuestra vida pasada, tú puedes saber que el pecado va muy ligado al egoísmo. Todo pecado, o sea, todo lo que la Biblia nos habla que es pecar, nos tiene que ver con una raíz, y la raíz es el egoísmo. O sea, es que yo quiero algo antes que los demás. El mayor de los mandamientos, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y el segundo, al prójimo, ¿no? Como a nosotros mismos. Hay personas que dicen: primero amate tú para que puedas amar a los demás. Pero la Biblia no lo habla así.
La Biblia lo dice en otro orden. La Biblia dice, primero ama a Dios y luego ama a los otros como te amas a ti mismo. Como que la Biblia asume que realmente nos sabemos amar, ¿sí? O sea, realmente sabemos cómo procurarnos. Es algo como que viene inherente en nuestra propia vida. Pero nos dice aquí la palabra de Dios que la oración no solamente es personal. O sea, no podemos nada más, a veces le pregunto a ciertas personas o he preguntado a algunas personas, oye, ¿y tú cuando oras, qué oras? No, pues oro por mi trabajo, oro por mí, oro porque yo esté bien, oro porque no tenga tentaciones, oro porque yo pueda estar esto, yo lo otro, yo aquí, yo allá. Oye, ¿y entonces en qué momento vas a ser el modelo de la oración de Jesús, ¿no? O sea, Jesús empieza, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿y qué dice después? Santificado sea tu nombre. O sea, lo primero que Jesús ora es por la gloria de Dios, ¿sí? O sea, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea, toda esa parte de la oración no tiene que ver conmigo, sino primero glorifica a Dios. Primero ve por Dios y por las almas. ¿Cómo va a venir el reino de Dios si no viene el señorío de Cristo a nuestras vidas? Claro, parte de decir, venga tu reino, es decir, que el reino de Dios se establezca en ti y en mí. El reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, ¿cómo se establece el reino de Dios en la vida de una persona? Cuando se acerca a Dios, cuando se arrepiente, cuando cree, cuando cambia su vida. Entonces, si yo le pido a Dios, venga tu reino, le tengo que pedir, pues Señor, salva al pecador, ¿sí? Entonces, no solamente oramos por nosotros, los cristianos oran por el bienestar de otras personas, pidiendo a Dios por la salud, la salvación, protección, guía de quienes los rodean, ¿sí? O sea, en las Escrituras se nos anima a interceder unos por otros. Dice primera de Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, ¿sí? Aquí nos habla precisamente inclusive de hablar acerca de orar también por nuestras autoridades, ¿sí? O sea, nos habla acerca de que debemos de orar por los demás. Y luego también Santiago 5:16 nos dice la palabra de Dios, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. Y ahí nos pone el ejemplo también de oraciones que se han hecho y que han tenido un poder muy grande. Entonces, la palabra de Dios nos dice, antes de que me lo apagues, la palabra de Dios nos dice, confesaos. O sea, aquí este texto se nos a veces se ha como, ¿cómo te puedo decir? Como que se ha malentendido, o sea, la religión tradicional lo malentendió y entonces por eso dicen hay que ir al confesionario, ¿verdad? Porque ellos interpretan que este texto nos está haciendo ese mandato de pues voy al confesionario, le digo al sacerdote mis pecados, él me tiene que perdonar, me da una absolución y entonces yo voy a estar bien. Pero en realidad no es lo que nos está diciendo aquí la Biblia. O sea, si te fijas bien, nos dice, confesaos vuestras ofensas, ¿qué? Unos a otros. ¿Tú has visto que un sacerdote llegue a confesarte sus pecados? No, solamente va de una vía. O sea, solamente es de él, tú hacia él, y él nunca te dice a ti. Y siempre tiene que ser en un confesionario, en una cajita como de, no sé cómo llamarlo, es como un cubículo, entras, no le ves la cara, le dices al oído lo que hiciste, él te dice reza tantos, Padre Nuestro y Aves Marías, te absuelvo y tan, ¿verdad? Pero no es así, o sea, realmente la palabra de Dios nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y ahí realmente también lo podemos interpretar como decir, bueno, si en medio de nosotros, de la iglesia, de repente, oye, pues te ofendí o tuve una falta para contigo, bueno, pues entonces te confieso mi falta, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? El otro día quedé de pasar por ti y siempre no pasé, perdóname, o sea, me fue imposible, o ¿sabes qué? Se me olvidó, ¿verdad? Se nos puede llegar a suceder una falta, fue mi culpa, no llegué, perdóname,
¿verdad? O sea, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, ¿verdad? O sea, a veces ponemos por ahí una reunión, vamos a orar, ¿sí? Y de repente pues llegamos y oramos y cada quien decimos, oye, tengo esta necesidad, tengo esta otra necesidad, y yo le pido por la necesidad de mi hermano a Dios, y el hermano pide por la necesidad mía a Dios. Oramos unos por otros, ¿verdad? Cuando el sacerdote ora por ti, pues no lo sé realmente si es así, pero nosotros hacemos esa práctica de orar unos por otros para que seáis sanados. Pedimos por la sanidad, pedimos por la prosperidad, pedimos por el perdón, pedimos por muchas cosas. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, uno de los usos también de la oración es interceder unos por otros, pedir unos por otros. A veces hay personas muy privadas, personas que no les gusta a lo mejor abrir. No, es que imagínate cómo van a saber en la iglesia que yo tengo un problema. ¿Cómo van a saber los hermanos que yo batallo para agarrar para tener para el camión? Me da mucha vergüenza. O cómo van a saber los hermanos que yo de repente me llegué a molestar con mi esposo. Pues no, qué vergüenza, ¿sí? Pero realmente la Biblia nos enseña a hacer una comunidad, a poder abrir un poquito nuestras necesidades personales, y mediante eso dice, yo mandaré sanidad, yo mandaré bendición, yo te voy a ayudar, ¿sí? O sea, no debemos de ser tan cerrados como para decir, híjole, mejor no lo digo porque voy a quedar mal, no lo digo porque me van a etiquetar, no lo digo porque luego qué vergüenza. Realmente el uso de la iglesia, de la oración, es precisamente para hacer comunidad. La oración entonces nos da esa bendición de poder orar unos por otros, y también nosotros pedimos por las personas. A veces venimos muchas personas al domingo y de repente no sabemos ya qué pasa en la semana, pero nosotros también pedimos por todas las personas y las familias que vienen a este lugar, y pedimos que Dios te ayude, que Dios te bendiga, que Dios esté contigo, que Dios te vuelva a traer, ¿sí? O sea, oramos por esas cosas para que Dios realmente opere y obre para bendición en las familias, en las vidas de las personas que vienen a este lugar. Entonces, tenemos el número 5, confesión y perdón. Confesión y perdón. La oración es también un medio de confesión y perdón de pecados, ¿sí? O sea, la primera oración que Dios va a oír de una persona, ¿cuál es? ¿Sabe qué? El arrepentimiento, ¿sí? Muchas personas a veces son como que llegan, o a veces hasta se hacen bromas, que eso es una blasfemar contra Dios. Muchas personas a veces hasta en la tele, ¿no? O en las películas, de repente sale la persona en problemas y dice, Señor, otra vez soy yo, ¿sí? Como diciendo, pues sí, Dios me va a ayudar, o Dios me va a oír en el día que yo le hable. O sea, dice la palabra de Dios que Dios no oye a los injustos, que Dios no oye a los pecadores, que Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, cuando nosotros queremos establecer una comunicación con Dios, sí, puedes orar cualquier día, puedes orar en cualquier momento, pero si tú has estado alejado de Dios, si no te acercas a Dios, si no has sido serio con Dios, lo que Dios está esperando es el día, como el padre del hijo pródigo, es el día en el que tú regreses de tu camino y vuelvas a la casa de tu padre y le digas, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, tómame como uno de tus jornaleros, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y sabes qué te va a decir Dios? Ven, hijo, ¿sí? O sea, ven a mis brazos, ponle el vestido, el anillo, los zapatos. Mi hijo era muerto y ahora ha revivido. O sea, Dios nos espera en su casa, Dios quiere perdonar. Pero el día que Él te va a perdonar es el día que nazca de ti decirle, Señor, perdóname, quiero ser tu hijo. Y entonces tendrás una comunión con Él, y entonces Dios te va a recibir, y realmente la oración es ese medio por el cual Dios te puede recibir. Es ese medio por el cual tú puedes establecer tu comunión con Dios. La oración es el medio para confesión y perdón de pecados. Jesús enseñó que a través de la oración los creyentes pueden pedir perdón también por sus transgresiones, buscando restaurar su relación con Él.
Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad, ¿sí? Lo hemos hablado mucho, no es una idea de que nosotros estemos todos los días diciendo, perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona realmente no está arrepentida, que la persona no quiere cambiar, la persona solamente se está tomando su píldora para la gastritis o su píldora para el dolor de cabeza. Perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Señor. Pues a veces hasta podemos ser como como desvergonzados, ¿no? Cuando venimos a estar pidiendo perdón todos los días como una práctica, pues ya realmente dice el Hijo de Dios no practica el pecado. Entonces, sí es un medio, podemos llegar a equivocarnos, podemos llegar a caer, los cristianos también podemos llegar a pecar, no es que sea imposible, pero Dios no quiere eso para ti. Entonces, cuando tú realmente llegas a cometer un error, en humildad, no somos robots, podemos llegar a equivocarnos, podemos llegar a cometer un error. En humildad, lo más adecuado es decir, me equivoqué, perdóname, Señor. ¿Sí? Y la oración es ese lugar donde podemos pedir perdón y restaurar nuestra comunicación con Dios. Pedro dice que él, pues le dijo a Jesús, Señor, yo contigo hasta la muerte, ¿sí? Yo no voy a negarte. Le dijo Pedro, antes que cante el gallo, no vas a haber negado, ¿sí? 3 veces. No solo una, ni 2, 3 veces. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues dice que Pedro, cuando escuchó el gallo, dice que pues realmente se acordó de las palabras que Jesús le había dicho y lloró amargamente. ¿Qué pasó con Pedro? Se arrepintió. Pedro oró. Pedro restableció su comunicación con Dios. Pedro no fue como Judas, que dice arrepentido, tiró las monedas y fue y se ahorcó. Eso es tomar un falso arrepentimiento. Si yo realmente tengo un arrepentimiento según Dios, voy y restauro con Dios. Me hago responsable de mis actos. Y entonces Dios me recibe. ¿Sí? Pues se cumplió la palabra. Pedro predica en el día de Pentecostés y se convierte en un montón de personas. ¿Por qué? Porque él se restauró. ¿Sí? Todavía vio a Jesús resucitado y le dice, Pedro, ¿me amas? Claro que sí, Señor, tú lo sabes, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Y dice, se entristeció porque le preguntó 3 veces, como diciendo, y yo creo que Pedro en su mente dijo, ay, 3 veces lo negué, 3 veces me está preguntando, ¿ya? O sea, como diciendo, Señor, pues tú lo sabes todo, le dice. Y le dice Jesús, apacienta mis ovejas. O sea, Pedro fue establecido como ese apóstol para establecer una iglesia naciente, la iglesia de Jesucristo. Por eso también dicen, bueno, fue el primer papa. No, no fue el primer papa. Fue él un discípulo de todos los apóstoles que hizo mucho para la obra de Dios. Dios lo restauró y realmente Pablo, como lo vimos la semana pasada, él dice, yo hice más que todos los demás. Pero por la gracia de Dios, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Vamos a ver entonces el sexto, es agradecimiento y alabanza. La oración es una forma de dar gracias y alabar a Dios por su bondad, gracia y fidelidad. La Escritura está llena de ejemplos de oración de alabanza, como en los Salmos donde se exaltan las obras de Dios. Salmo 100, verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. ¿Sí? Cuando nosotros venimos, cantamos, sí, estamos cantando canciones, alabanzas, pero también estamos orando, ¿sí? O sea, también le estamos comunicando con Dios. Ahí tú mismo, cuando cantamos, tú puedes hablarle a Dios en tus propias palabras, alabarlo, bendecirlo con la música, con lo que dice las letras, pero realmente estamos haciendo un agradecimiento, una alabanza, y eso es una oración. También es una forma de orar. Aunque se repiten las letras, alguien puede decir, ay, ya ves cómo si son vanas repeticiones, pero realmente podemos comunicarnos con Dios de una manera personal, no estamos limitados. Tú puedes hablar con Dios en el tiempo de alabanza, bendecirlo y darte ese tiempo para sentir esa gratitud
en tu corazón. Número 7, la transformación y crecimiento espiritual. Romanos 12:2, a través de la oración los cristianos también experimentamos una transformación interna. La oración sincera nos lleva a una vida más alineada a los valores de Dios. ¿Sí? Al orar los cristianos también crecemos en humildad, paciencia, gratitud y amor. La oración es un medio de santificación. Dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Pues ya dijimos, oramos o leemos la palabra y también hacemos oración. ¿Por qué? Porque eso nos renueva, nos aplica. Dios nos ayuda a entender la palabra directamente hacia nuestra vida. Tú puedes leer el libro que tú quieras, puedes leer el libro de los Reyes y decir, a mí de qué me sirve esto. Pero la Biblia dice, todo fue escrito para que nosotros aprendamos a los que nos ha alcanzado los fines de los tiempos. Entonces, cuando yo veo el ejemplo de David, digo, yo quiero ser como David. Yo quiero tener el corazón que tuvo David. Yo quiero tener la fe de Abraham. Yo quiero tener la fidelidad de José. Yo quiero ser como Daniel. ¿Sí? O sea, ¿qué de esos hombres se me puede aplicar a mí? ¿Qué de eso que vivieron ellos me puede enseñar a mí en mis circunstancias? ¿Cómo lo puedo entender mejor? ¿Cómo puedo renovar mi entendimiento? Bueno, pues leo y oro. Razono la palabra en la presencia de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A través de la palabra, a través de la oración, compruebo cuál es la voluntad que Dios tiene para mi vida. A veces la gente llega y te pregunta, hermano, pastor, ¿qué hago? ¿Sí? Y yo les preguntaría, ¿y ya le preguntaste a Dios? ¿Ya leíste su palabra? O si no, yo te puedo dar unos textos bíblicos, unos ejemplos de la Biblia para que tú puedas razonar cuál es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es agradable y perfecta en tu vida. Te puedo asegurar que Dios escribió muchas cosas acerca de ti. Aún antes de que tú nacieras, Dios ya sabía que ibas a existir y Dios ya tenía preparado para ti el mejor de los planes habidos y por haber. La comunidad y unidad. Número 8, la oración tiene un aspecto comunitario importante en la vida cristiana. A través de la oración en grupo, los cristianos se unen en propósito común. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta cómo dice la palabra de Dios que los apóstoles estaban unánimes en oración. Antes de que viniera el día de Pentecostés, antes que viniera el Espíritu Santo, dice que ellos se encontraban unánimes en oración. ¿Cómo es posible que sea unánime? O sea, un ánima, ¿sí? No es el anime de los de hoy en día, que hacen sus garabatos, no. O sea, ánima es la alma. ¿Sí? Dice que estaban en un alma. ¿Cómo podía ser en un alma? ¿Te acuerdas que hablábamos hace rato acerca del estudio de la BBC que hablaron que la parte posterior del cerebro se relaja mucho, disminuye su actividad cuando estás en una oración profunda? Bueno, pues esa parte del cerebro es la que hace que los nervios de nosotros funcionen, o sea, que tú sientas cuando te pegan en un pie, que tú sientas pues, tus manos, tus pies, o sea, te da la idea de quién eres tú en cuerpo. Pero cuando disminuye esa actividad, pierdes un poquito o sea, pierdes, por decirlo así, el piso de quién eres y empiezas a estar como que en unidad. Cuando estamos orando en un grupo, perdemos ese sentido de que soy yo solo y empezamos a estar juntos todos en alma con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Podemos estar, como dice la palabra de Dios, en un alma, en un solo corazón, en una sola mente. ¿Cómo nos podemos unir como pueblo, como iglesia, como comunidad? Pues mucho tiene que ver con la oración. La oración hace que los cristianos se unan, que la iglesia se fortalezca, que nosotros nos sintamos como un solo cuerpo en Cristo Jesús, que nosotros tengamos un mismo pensamiento. Dice la palabra, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Fíjate qué maravillosa idea nos da Dios, ¿verdad? Qué bendición, qué beneficios que nadie más los tiene, solo el Hijo de Dios.
Dice, sí, dos de vosotros, pero también nos dice Dios, te tienes que unir con alguien. Esto no va a ser un beneficio propio, no es un beneficio solo tuyo. ¿Sabes por qué? Porque estamos juntos, hablamos, nos ponemos de acuerdo y dice, dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa. O sea, Dios confía en su pueblo, Dios confía en los hijos de Dios, en quien mora el Espíritu Santo, para que nosotros nos pongamos de acuerdo y digamos, ¿qué podemos pedirle a Dios? A ver, vamos a pensar, ¿qué le vamos a pedir a Dios? Y entonces empezamos a pensar, a platicar, nos ponemos de acuerdo y dice, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos hemos sido testigos de esto? Yo puedo levantar la mano. Yo he sido testigo por muchos años de que esto es una realidad en la vida de los cristianos. Nos ponemos de acuerdo, oramos y Dios lo hace. ¿Es algo especial? ¿Nosotros somos poderosos? No, no tengo yo poder para hacer nada. Yo no tengo poder para sanar. Yo no tengo poder para cambiar las cosas. Yo no tengo el poder, pero nosotros le damos esa gloria a Dios. Nosotros confiamos en Dios y acudimos al que sí tiene todo el poder y el que tiene el poder y el mando desde su trono de gracia, con su cetro de poder, dice, se ha hecho. Conforme a tu fe te sea hecho. Y Dios obra en las familias, Dios obra en las comunidades, Dios obra en las vidas, Dios obra en las casas. La comunidad y unidad se hace a través de la oración. El poder de la oración, número 9, terminamos con el último punto. Dice, bueno, ahí ese nos faltó. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy yo en medio de ellos. Fíjate, qué bonito versículo, y eso siempre lo decimos, cuando somos poquitos, no importa. Estamos dos, estamos tres, ahí está Dios, ¿verdad? O sea, la condición de Dios es que no estés solo. Por eso también realmente decimos, es necesario congregarse, porque hay gente que dice, yo en mi casa, yo y Dios, ¿sí? Dios ya sabe qué quiero. Bueno, está bien, estás en tu casa, pero no siempre vas a poder estar solo en tu casa. También Dios le encanta y le gusta bendecirte cuando estás con otras personas. Número 9, el poder de la oración. El cristianismo nos enseña que la oración tiene poder. Jesús enseñó que si los creyentes oran con fe, Dios responderá. Mateo 7, versos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. El que busca, ¿qué? Halla. Y al que llama, ¿qué? Se le abrirá. Fíjate, qué buen enseñanza nos deja Dios también aquí. Todo el que pide, recibe. Buscas, hallas. Llamas, te abren. ¿Sí? Entonces, la oración tiene poder. Las oraciones son capaces de mover montañas, no porque el creyente tenga poder propio, sino porque Dios responde las oraciones de los que tienen fe, confianza en Él. La oración es una herramienta que conecta al Hijo de Dios con el poder de Dios, con Dios mismo, para cambiar situaciones y corazones. Amén. Amén. Entonces hemos visto hoy 9 aspectos que nos ayudan a estimularnos a orar, que nos enseñan lo que necesitamos saber de la oración. La relación personal con Dios, número 1. Número 2, cumplimiento de la voluntad de Dios a través de la oración. También nos alineamos a la voluntad de Dios. Número 3, nos da fortaleza espiritual para vencer la tentación, para vencer los problemas de la vida. Número 4, la intercesión por otros. Podemos pedir por otras personas que lo necesitan. La oración no solamente es para mí, sino también para mi familia, para la gente, para el mundo. La confesión y el perdón, el número 5. Podemos confesar, podemos pedir perdón en la oración. Número 6, agradecimiento y alabanza. Podemos orar para darle gracias a Dios, para alabar su poder. Dice, de hecho, la palabra de Dios que en la eternidad, cuando no estemos ya más en este mundo, lo que haremos en la eternidad es alabar a Dios. Entonces, imagínate si a alguno de nosotros no nos gusta venir a la iglesia o alabar o cantar a Dios, pues
Híjole, ¿qué te puedo decir? Tu destino a lo mejor no está en el cielo. Eh, Número 7, la transformación y el crecimiento espiritual. Tenemos un crecimiento en la oración, la comunidad y unidad, el número 8. Hacemos comunidad, nos unimos como pueblo, como hijos de Dios. Y número 9, experimentamos el poder de Dios en la oración. ¿Sí? Pues vamos a orar, si gustan ponerse de pie para terminar este mensaje. La oración es vital en el cristianismo, no solo como el acto de pedir, sino como una forma integral de vivir en relación con Dios. La comunidad y el mundo tenemos realmente que vivir cerca de Dios. Estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo, como nos lo enseña Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, en este mediodía, Señor, de domingo. Te agradecemos porque podemos venir ante tu presencia, porque podemos escuchar tu palabra, porque hoy nos vamos nutridos con tu palabra, Señor. Sabemos y entendemos que tú te agradas de que escuchar nuestra voz, tú te agradas de que podamos venir ante tu presencia a orar. Tú te agradas también de que cerremos la puerta y podamos estar en privado en tu presencia, que podamos seguir orando, Señor, que podamos seguir haciendo esta práctica cristiana que nos bendice, Señor, que podamos realmente conocerte más a través de la oración. Gracias por tu palabra, gracias por este domingo, gracias por este bonito día que nos has dado, por las familias que hoy nos acompañan, por los niños que hoy están en medio de nosotros y que nos bendicen con su sola presencia, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.